Ok, pues Dios les bendiga. Nuestra clase número 56, que comprende un estudio a los capítulos 3 y 4 de Deuteronomio. Ya íbamos comentando que esta clase en particular se va a centrar más en un estudio del capítulo 4, ya que el capítulo 3 es de tipo narrativo, nos da un poco de información que vamos a estar analizando. Aquí les pongo la agenda del día de hoy. Capítulo 3, pues está enfocado en ver este pasaje para la zona del Transjordán. Realmente no es como complejo analizarlo, pero el capítulo 4, de hecho tuve que sintetizarlo porque tenía más puntos. Vamos a estar viendo que en 3 ocasiones distintas se da una exhortación a la obediencia. Nos dan algunos ejemplos de las consecuencias de la desobediencia, como la destrucción de quienes siguieron a Valpeor. Vamos a hacer un estudio ahí junto con el libro de Números. Se da una segunda exhortación a la obediencia a los mandamientos de Dios y Moisés empieza a disertar acerca de la importancia de que se enseñen los mandamientos de Dios a las futuras generaciones. Posteriormente, el Señor habla a su pueblo y les dice que la solución para la autodestrucción es el arrepentimiento y la gracia y el amor de Dios. Cuando nosotros vemos la historia del pueblo judío, nos vamos a dar cuenta de que de manera constante ellos estaban oscilando entre la obediencia a Dios y el pecado. Muchos de nosotros tenemos este tipo de actitudes y entonces Dios nos dice, hay una solución y es acercarte a mí. Dios quiere cambiar nuestro corazón y aquí nos van a explicar cómo es que la sabiduría y el conocimiento son fundamentales para este proceso de transformación, que dicho sea de paso, es muy diferente ser sabio a conocer algo. Y bueno, se da otra exhortación final donde se nos estará hablando, ¿verdad?, de otros ejemplos bien interesantes en las escrituras acerca de esto. Pero quiero empezar por hablarles de el pasaje asegurado por el Transjordán, donde en los primeros 11 versículos vamos a estar recordando primeramente que, bueno, este libro se redacta para los hijos de aquellos que perecieron en el desierto. Entonces, aquí todavía se le está recordando a esta generación qué sucesos marcaron la historia para que pudieran llegar al momento que ellos estaban esperando el cumplimiento de la promesa de Dios de tomar la tierra prometida. Los primeros 11 versículos nos dicen o nos recuerdan la pelea contra el rey de Basán, cómo se repartió parte de la tierra. Algunas de las tribus, recordemos que no se les dio a todas las tribus en este momento de los versículos 12 al 17, y por eso es que se da aliento para seguir a la conquista de los demás reinos, porque en esas conquistas ya se le daría la tierra a los demás que no la habían recibido, a las demás tribus, ¿no? Y bueno, aquí sí hay un punto que nos va a dar pie al análisis del capítulo 4. Y es que Moisés, recordemos que en un momento dado golpea la peña 2 veces, llega a decir que por él y por Aarón, pues el pueblo llega a recibir el agua, ¿no? Entonces, aquí vemos que Moisés ora pidiendo en los versículos 23 al 25, pues poder ingresar a la tierra prometida, y el Señor le dice no. No porque me has desobedecido. Entonces el Señor ya de los versículos 26 al 29 es muy claro. Recordemos que meses antes estudiamos una porción de las escrituras en el Pentateuco
que nos dice que el Señor es lento para la ira, grande en misericordia, pero también que no tiene por justo al pecador o a la persona que transgrede sus mandamientos. Entonces debemos de tener cuidado con este punto. Moisés ya había recibido de parte de Dios esta instrucción de que no iba a entrar y quería asegurarse de que fuera verídica la instrucción o lo que Dios le había dicho, y el Señor se molesta. Esto nos va a servir para darnos cuenta por qué es importante el estudio y la enseñanza de las escrituras a las futuras generaciones. El capítulo 4 es una exhortación a la obediencia, pero si nosotros no conocemos las escrituras, no vamos a entender plenamente entonces cómo podemos obedecer y qué debemos de obedecer. Por ejemplo, en los primeros 2 versículos inicia con una pequeña exhortación a la obediencia, donde vamos a encontrar 3 factores relevantes de este proceso de la obediencia, que es el oír, el hacer y como resultado de oír y de hacer, el vivir. Aquí se ocupa un vocablo hebreo que literalmente tiene que ver con la idea de revivir, de avivar, infundir, reanimar o de vivificar. Vamos a estar estudiando estos 2 versículos. Vamos a empezar a darle lectura a las escrituras para poder dimensionar de qué es lo que estamos hablando ya en vivo. Dice por ahí la palabra del Señor en Deuteronomio 4, versículos 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos, vea que ahí está el oír, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis. Aquí vemos el hacer y el vivir. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Aquí hay una sentencia que está hasta Apocalipsis. No tenemos derecho a modificar el mensaje que Dios nos ha dado. ¿Dónde dice eso? Vea por favor el versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. ¿Para qué? Me gusta mucho hacer estas lecturas pausadas. ¿Cuál es el propósito? Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Es clara la instrucción de parte de Moisés, ¿verdad? Nosotros necesitamos entender primeramente qué es lo que nos dice la escritura para poder obedecer. No podemos modificar absolutamente nada. Ahora, ¿cómo por qué? Si ya tenemos el ejemplo en el capítulo 3 de Moisés, que no pudo ingresar a la tierra prometida, pues la Biblia nos da más ejemplos. Por ejemplo, el de aquellos que siguieron a Valpeor. Vea por favor el versículo 3 conmigo. Vamos a hacer un estudio a detalle el día de hoy. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Deuteronomio 4:3. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Valpeor, que a todo hombre que fue en pos de Valpeor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Vamos a recordar un poquito a qué se refiere este versículo. Si ustedes recuerdan las clases de números 25 es un capítulo donde se habla de aquellos que siguieron a Valpeor. Pero lo que me llama la atención es que el mismo capítulo de números 25 nos enseña que el pueblo comete 2 pecados por los que fueron destruidos. Y ya vimos en teología del matrimonio
que este segundo pecado, junto con el primero, fue lo que lleva al pueblo a la destrucción en la época de Salomón. Se divide posteriormente los reinos, reino del norte y un reino del sur, a raíz de que del segundo pecado, que es el matrimonio interreligioso. Vamos a estarle dando lectura, si alguien me quiere apoyar, a Números 25 de los versículos 1 al 9. Números 25. Amén. Amén. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón y a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Amén. Gracias por la lectura. A ver, cuando nosotros estudiamos este pasaje, que es descrito en un solo versículo en Deuteronomio 4:3, nos damos cuenta que el pueblo no estaba entendiendo por qué había sufrido destrucción en distintas ocasiones. La idolatría sabemos que es algo que no le agrada a Dios, pero ya hemos estudiado bastantes ocasiones este pecado que es muy común el día de hoy. El matrimonio interreligioso, aquel que se casa con alguien que no es del pueblo de Dios, está cometiendo pecado. En distintas ocasiones, más de 12 semanas estudiamos este punto en teología del matrimonio. Y quiero volverlo a tocar porque la Biblia así nos lo indica. Hermanos, la Biblia es muy clara hablándonos de este punto. Y a mí me llama la atención porque teológicamente, a partir del versículo 6 de Números 25, se ocupa el vocablo expiación para hablar de cuando el hijo de Aarón mata a esta pareja con una lanza atravesándolos por en medio de los cuerpos. Hay que entender que esto fue lo que desencadenó la destrucción del reino. Si usted estudia la historia, se dice que Salomón expande su imperio casándose con la hija de los reyes paganos de la época. Por eso hay que conocer la historia. No es que Salomón haya realizado siempre conquistas militares, es que él se dejó guiar por la belleza de las mujeres de la época. Ya sabemos lo que dice Reyes, primera y segunda de Reyes, donde nos dice que Salomón tuvo 1000 mujeres. ¿No nos debiese de ser entonces impactante saber que después de todo este despilfarro, ¿verdad? A nivel recursos, a nivel como hombre, Salomón ocasiona la destrucción del reino? Por favor, recordemos un poco toda la historia que permea precisamente este trasfondo. Deuteronomio 4:3 nos dice: no caigan en el error de la idolatría, pero recordemos que la idolatría
muchas veces viene como consecuencia de un matrimonio donde alguno de los dos no son creyentes. Ojo con este dato. Existe una segunda exhortación a la obediencia en Deuteronomio 4 al 8. Ahora Moisés está siendo muy claro con los hijos de aquellos que mueren en el desierto y les dice que por su obediencia no murieron en el desierto como lo hicieron sus padres. Moisés aquí está siendo un poquito fuerte con sus palabras, pero está siendo bastante realista y le está diciendo al pueblo, por si no lo recuerdas, tú estás aquí porque no hiciste lo mismo que tus padres. Pero recordemos también que parte de ellos, parte de los hijos de aquellos que murieron en el desierto fueron destruidos por los amorreos, recuerde la clase pasada, cuando ellos no obedecen a Dios en un momento dado y entonces suben a pelear con los amorreos y parte de ellos mueren. Ojo con eso. Pero ya dentro del versículo 5 al 6 se nos dice, vamos a estarlo leyendo, que existe un doble mérito en la virtud. ¿A qué nos referimos con eso? Ahorita lo vamos a estudiar a detalle. Deuteronomio 4, versículos 5 y 6. ¿Alguien nos puede apoyar? A ver, le voy a dar lectura. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Qué significa todo esto? Vamos a estar estudiando a qué se refiere esta pequeña frase. Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Para empezar, la sabiduría desde el concepto bíblico no tiene que ver con los contenidos teóricos, vamos a llamarle. Este vocablo sabiduría en la concordancia bíblica Strong tiene el número 2451, que literalmente significa ser sabio en buen sentido. Ahora, vamos a entender lo que estamos analizando. Vea por favor lo que dice Santiago. Eso es lo que a mí se me hizo muy interesante al analizar esta porción. Si la etimología, el estudio etimológico nos dice que esta palabra, Jokma, nos habla de ser sabio en buen sentido, lógicamente inferimos que hay un mal sentido para ser sabios, ¿no? Y la Biblia sí nos dice cuál es el buen sentido de la sabiduría en Santiago 3:17. Pero la sabiduría, vea lo que dice la palabra, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Antes, Santiago está describiendo la sabiduría que no viene de Dios. Vean lo que dice en el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Hay dos tipos de sabiduría, ¿no? Una falsa sabiduría. Y la sabiduría que viene de Dios es la descrita en Santiago 3:17. Ahora, este vocablo, Jokma, es un derivado de una raíz etimológica que es Hakam.
que es el número 2449 en la concordancia Strong, que significa ser sabio en mente, palabra o acción. Entonces, vamos a ver a qué se refiere con ser sabio mentalmente. Aquí ya empieza a desarrollarse este sentido del conocimiento. A nivel cognitivo, Dios nos hace ser personas más capaces. ¿Dónde dice eso, hermano? Salmo 119. Salmo 119, 98 al 100. Vea, este salmo lo escribe Esdras, es interesantísimo para empezar quien lo escribe. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Aquí habla de algo cognitivo o mental, refiriéndonos entonces a que Dios nos hace entendidos en los contenidos teóricos, pero también habla de ser sabio en la palabra, en lo que hablamos. Vamos por favor, Eclesiastés 10:12. Vea lo que dice la escritura. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Aquí hace un contraste Salomón. Los sabios hablan con gracia. Los necios causan su propia ruina. Vamos a ver otro ejemplo en Isaías 54. Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Si nos damos cuenta, la escritura nos explica que el hablar de manera sabia tiene que ver con la calidez de nuestras palabras, el amor de nuestro hablar y la restauración a través de lo que hablamos. El necio dice tonterías, el necio destruye, el necio ataca, pero los sabios hablamos palabras de amor, de consuelo, de ternura, de edificación. Y también nos dice el vocablo Hakam que se debe de ser sabio en acciones. Aquí regresaríamos a lo que dice Santiago 3:17, ¿no? La Biblia nos dice, ¿verdad? Que nosotros debemos de ser, ¿qué? Amables. Vean nuevamente lo que dice Santiago 3:17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿No les recuerda a 1 Corintios 13:4 al 8? Es amorosa. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. O sea, si te crees sabio, pues primero muéstralo por tu conducta, muéstralo por tu cariño, por tus palabras que edifican. ¿Sí? Ahora, ya cuando habla de la inteligencia, se ocupa el vocablo Binah. Binah habla del entendimiento, la comprensión, la cordura y la prudencia. Vea que también está anclado de la mano con la virtud, ¿no? Y Binah, pues desciende de una raíz etimológica que es bin, que habla de separar, distinguir o de ser apto para entender. Si nos damos cuenta, esto va más enfocado a las cuestiones cognitivas o a las cuestiones de tipo intelectuales, donde si nosotros estudiamos a detalle
Pues nos vamos a dar cuenta que en el hebreo, la Biblia sí nos explica que la falta de escrutinio de las escrituras es la fuente de la ceguera espiritual. ¿Dónde dice eso? Marcos 4. Vámonos para Marcos 4. También en Isaías nos hace una referencia por ahí a este punto. Pero vamos a ver qué es lo que dice Marcos 4. ¿Alguien me puede apoyar, por favor, con la lectura? Marcos 4, 1 al 12. Amén. Ya vio nuestro hermano Rafael levantando la mano. Amén. Marco 4, del 1 al 12, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él tanta gente que subió a una barca que estaba en el mar y se sentó mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. Les decía en su enseñanza: oíd, el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde había mucha tierra y brotó pronto, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces añadió: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando quedó solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Amén. Gracias, hermano. A ver, hay varios puntos de esta lectura que de verdad son súper interesantes. Vea que esto que acaba de leer nuestro hermano Rafael es nada más y nada menos que una enseñanza del Señor Jesucristo. Y siempre lo he dicho, cuando hacemos exégesis a lo que Jesús enseñó, hay que tener extremo cuidado. Es exquisita la enseñanza de Jesucristo. No podemos entenderla en plenitud, pero sí nos esforzamos por entender la profundidad. Quiero hablarles de los motivos que expone el propio Señor Jesucristo por los cuales puede ser ineficaz el tener un acercamiento con la palabra de Dios. El primer punto, cuando estaba redactando esto, el Espíritu Santo me lo traía a la mente y es la falta de fe. Hebreos 11:6 literalmente nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra actitud es uno de los frenos por los cuales, a pesar de acercarnos a escuchar, leer o estudiar la escritura, no hay cambios en nuestra vida. Si usted no cree, no tiene certeza y convicción de lo que dice la escritura, entonces no va a servir de mucho que usted tenga un acercamiento con ella. Tiene que tener certeza. Ya hablé en un punto acerca de qué es la fe. Se los resumo. La fe es estar consciente de los atributos y las cualidades de Dios que son garantía de que lo que dice la escritura es cierto. Si usted duda de la escritura es porque no conoce a su autor. No conoce el poder, la autoridad que tiene él. Cuando yo dudo de lo que Dios me dice, es porque estoy diciendo prácticamente: Dios, yo no creo que tú puedas hacer esto, o yo no creo que tú seas capaz de amarme, o de perdonarme, o de lo que sea que yo esté dudando. Y entonces no estoy atacando solamente a la palabra, sino a su autor. Estoy poniendo en tela de juicio quién es el Señor. Segundo punto por el cual a veces es ineficaz nuestro acercamiento a la palabra de Dios, porque permitimos que el diablo se lleve el mensaje que Dios quiere que guardemos en nuestro corazón. Hay muchos elementos por los cuales esto puede pasar.
Uno de ellos, como más adelante lo dice el vocablo proskairos, que se ocupa en Marcos 16 y 17, es que somos volubles de ánimo. Si usted estudia el griego es bien interesante porque el texto griego nos dice prácticamente que no estamos tomando la decisión, no estamos tomando la decisión de decir, a ver, voy a hacer esto para Dios, voy a creer. ¿Por qué nos cuesta creer? Porque no conocemos de manera sólida al Señor al cual decimos amar y servir. ¿Y por qué no lo conocemos? Porque no estudiamos a profundidad la Escritura. Ahora, también el Señor Jesucristo fue muy claro que uno de los puntos centrales por los cuales se llega a ser ineficaz el tener un acercamiento con la palabra de Dios es por sobresaturarnos de actividades, porque tenemos demasiado afán. ¿Se acuerdan en esa parte de los evangelios que el Señor le dice a Marta, 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 afanada y turbada? No le estaba diciendo que fuera pecado atender su casa. Vamos a trasladarlo a la época actual, ¿no? No es pecado que trabajes, que estudies, que estés sirviendo bastantes horas en el ministerio, pero si eso te quita tiempo de comunión con Dios, pues quítale horas. Lo primero es tu comunión con Dios. Ahora, vean que estos son frenos que, reitero, a pesar de que tú tengas un acercamiento a la palabra, si tienes falta de fe, si tú permites que el diablo se lleve ese mensaje que Dios quiere depositar en tu corazón, si eres una persona que duda de las cualidades de Dios para el cumplimiento de su palabra, si eres voluble de ánimo, o si tienes demasiadas actividades y en tu agenda no cabe un tiempo a solas con Dios, pues por eso no creces espiritualmente. Y de aquí es que surge la importancia de enseñar los mandamientos a las nuevas generaciones. Moisés en Deuteronomio 4, 9 al 14, nos dice que el punto central para decir por qué es importante el enseñar los mandamientos es porque Dios, no apaguen por ahí su micrófono. Dios mismo nos dice que es importante que nosotros instruyamos. Es importante. Ya acabamos de ver los desafíos de la educación cristiana, los desafíos que nosotros mismos tenemos para poder precisamente llegar a este punto de edificarnos espiritualmente. Pero entonces Dios nos dice, a ver, ¿por qué es importante? A mí me llama mucho la atención esto de Deuteronomio. ¿Por qué es importante enseñar los mandamientos de Dios? Porque Dios mismo lo dice y punto. Véalo por favor, Deuteronomio 4:10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo, vea eso, qué importante, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Y, ojo, hay que aprender, hay que vivir, aquí se habla del temor, un temor reverente, un temor santo a Dios, pero ¿para qué? Para enseñar a sus hijos. Cuando, ya se los digo ahora, como psicólogo, hay un modelo que nos ayuda a explicar las conductas de los seres humanos que se llama modelado o modelamiento. El modelamiento en psicología, y más lo ocupamos con niños, curiosamente, nos enseña Barrio El Centenario. Mañana. Que el niño, ¿verdad? El niño aprende de lo que ve. El niño aprende de lo que ve. Entonces, si nosotros
Vamos a poner un ejemplo chusco, ¿no? A veces llega el cobrador y dices, pues dile que no estoy, ¿no? Pero después vas a la iglesia y hablan acerca de que no debes de mentir. Y le dices a tu hijo, no mientas. ¿Qué crees que va a hacer? Lógico, va a empezar a mentir, porque te está viendo a ti hacerlo. Eso es lo importante de entender lo que Moisés está diciendo. A ver, primero estudiamos, nos edificamos espiritualmente para después ¿qué? Para después aplicar y poder enseñar a los demás. El pueblo estaba pasando por una situación de autodestrucción y aquí se vuelve a ver la importancia del estudio de la escritura. Dios le dice a su pueblo en versículos anteriores, aun cuando tú hayas sido esparcido por las naciones, aun cuando queden pocos de la nación en número, si ustedes me buscan, oyen mi voz y vuelven a mí, voy a tener misericordia de ustedes. Esa es la idea central. Si se dan cuenta que el estudio de la escritura tiene como propósito conocer a Dios. No nos los está diciendo escrito, pero tácitamente nos dice Deuteronomio eso. ¿Cómo para qué estudias la escritura? No es para saber más, es para conocer a Dios. Es para saber quién es Él, cuál es su corazón. Vea por favor lo que dice Deuteronomio 4, 29 al 31. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volviereis a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Esto nos lleva a una última exhortación a la obediencia. Nos lleva, así como al pueblo, a recordar el momento en el cual Dios intervino de manera milagrosa en nuestra vida. A recordarnos que la enseñanza que se recibe es algo que viene de Dios mismo, pero también que nosotros tenemos deberes en este proceso y uno de esos deberes es reflexionar en nuestro corazón. Deuteronomio 4:39 nos lo dice. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Esa es nuestra parte. Tenemos que aplicarnos. Tenemos que obedecer. Tenemos que apartar un tiempo. Tenemos que darnos ese momento de poder decir, estoy dispuesto, Señor. Es necesario. Pero después de oír el mensaje de Dios y de reflexionarlo, debemos de obedecer. La idea del mensaje de hoy es esta. Nosotros necesitamos, ¿verdad?, tener en claro que Dios desea que nosotros nos acerquemos, pero también nos demanda estudio, nos demanda compromiso, nos demanda apartar un tiempo. Dios también pide y sus exigencias son justas. Si queremos que nuestras futuras generaciones vivan para la gloria de Dios, necesitamos dedicarnos primero nosotros, ser transformados nosotros para poder ver
la bendición de Dios en nuestro espíritu, ser transformados en nuestro espíritu y ver a nuestras futuras generaciones viviendo para la gloria de Dios. Espero que así sea, por la gracia y en el nombre de Jesús.